Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar la división de polinomios. Para lograrlo, vamos a avanzar en varios subtemas. El primer subtema es la división de dos monomios. El segundo subtema es la división de un polinomio por un monomio. Y el tercer tema es división de un polinomio por otro polinomio. Empecemos con la división de monomios. De manera similar que en la multiplicación, para dividir monomios se debe tener en cuenta los signos, los coeficientes y los exponentes. Respecto de los signos, si los monomios que se van a operar son ambos del mismo signo, entonces el resultado es positivo, y si son de diferente signo, el resultado es negativo. Respecto de los coeficientes, se debe dividir de manera común los coeficientes del dividendo y del divisor. Y respecto de los exponentes se aplica la ley de la potenciación para la división, que es que se deja la misma base y se restan los exponentes. Ilustremos lo anterior con un ejemplo. Dividamos menos 60x a la 5 entre menos 4x a la 4. Entonces lo primero se dividen los signos. Menos dividido menos da más, y 60 dividido entre 4 da 15. Respecto de las letras, se deja la misma letra y se restan los exponentes. 5 menos 4 que da 1. Y el resultado sería 15x. Observemos este otro ejemplo. 6x a la 7 por y dividido entre menos 2x a la 4. Más dividido menos da menos. X a la 7 dividido x a la 4 da x a la 7 menos 4 por y. La y no hay con quién dividirla. Por lo tanto, el resultado sería menos 3x a la 3 por y. Realicemos la división en segunda instancia de un polinomio por un monomio. Para la división de un polinomio por un monomio se debe aplicar la propiedad distributiva de la suma respecto de la división, es decir, dividir cada término del polinomio por el monomio. Ilustremos con el ejemplo: x más x por y menos x por z dividido entre x. Observemos que al aplicar la propiedad distributiva se nos ha convertido en una operación entre fracciones que tienen el mismo denominador, que es x. Se trabaja independientemente. X dividido x da x a la 1 menos 1, puesto que los exponentes acá son 1, más x por y dividido entre x es x a la 1 menos 1 por y, y finalmente menos xz por dividido entre x da menos x a la 1 menos 1 por z. Al hacer las operaciones nos quedaría x a la 0 más x a la 0 por y menos x a la 0 por z. Como toda cantidad elevada a la 0 es 1, el resultado es 1 más y menos z. Con ello terminamos el primer ejemplo. Realicemos este otro ejemplo. X a la 3 por y menos 6 por x dividido entre x. Aplicando la propiedad distributiva, nos quedaría la expresión convertida en una resta de fracciones. Por lo tanto, esto es x a la 3 menos 1, puesto que los exponentes son 3 y 1 por y, menos 6x a la 1 menos 1. Al hacer las operaciones da x a la 2 por y menos 6x a la 0. Y al reemplazar x a la 0 por 1, el resultado es x a la 2y menos 6. Con eso hemos ilustrado la división de un polinomio entre un monomio. Pasemos al tema grueso de este video, que es la división de un polinomio por otro polinomio. Para dividir un polinomio entre otro polinomio es necesario tener en cuenta los siguientes pasos. El paso A dice: se ordenan los polinomios en forma descendente con respecto a la variable. Esto para el dividendo y el divisor. Luego se completan los polinomios, es decir, si hay algún término en el cual no, o más bien haya un grado que no aparezca en el polinomio, se debe completar con ceros.
El siguiente paso se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y el resultado será el primer término del cociente. Ese término se multiplica por cada uno de los términos del divisor. Cada producto se resta de su semejante en el dividendo, es decir, se cambia de signo. Se baja el siguiente término del dividendo, se divide el primer término del dividendo parcial entre el primer término del divisor. El resultado es el segundo término del cociente. Y se continúa ese proceso repitiéndose hasta que el residuo tenga un grado menor que el grado del divisor. Bueno, esto es bastante extenso, así que vamos a mirarlo con un ejemplo. Vamos a dividir menos 22x a la 2 más 23x más 40 más x a la 4 entre 5 más x, o dividido por 5 más x. Observemos. Primer paso, o paso A, se ordenan los polinomios en forma descendente con respecto al grado de sus términos. Observemos que aquí el mayor grado es x a la 4, el x a la 3 no aparece, sigue x a la 2 y luego x a la 1 y x a la 0. Así que lo primero que todo vamos a ordenar. Aquí observen que quedó ordenado, quedó a la 4, a la 2, a la 1 y a la 0. En el dividendo y en el divisor en este caso está ordenado. Enseguida hemos completado, se completan los polinomios. Se agregan ceros en las posiciones en las cuales el grado del término no existe. Aquí no existe el grado 3, así que se completó con 0. Enseguida se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Este es el dividendo, este es el divisor y se hace la división. X a la 4 dividido entre x a la 1 da x a la 3. Se multiplican en el siguiente paso. De ese término que nos ha producido acá se multiplica entre los términos del divisor. Por lo tanto, x a la 3 por x da x a la 4. X a la 3 por 5 da 5x a la 3. Ahora, como se debe restar, entonces se cambian los signos. Aquí más por más da más, pero colocamos menos, más por más da más, pero colocamos menos. Se hacen las operaciones. Observen que acá estos dos dan 0x a la 4, es decir, se cancela. Podemos cancelarlo también en lugar de colocar el 0, ¿verdad? Se cancela. Y en cuanto a este 0 menos 5 da menos 5x a la 3. En el siguiente paso se baja el siguiente término, ¿verdad? Menos 22x a la 2. Y vuelvo y se repite el proceso. Dividimos este primer término que quedó de dividendo, lo dividimos entre el primer término del divisor. Así que daría menos 5x a la 3 dividido entre x a la 2. Al dividir entonces este término, el primer término del dividendo, entre el primer término del divisor, nos quedaría menos 5 dividido entre 1 da menos 5. X a la 3 dividido entre x a la 1 da x a la 2. Enseguida, multiplicamos este primer término, o sea, lo que habíamos hecho lo mismo, se dice que se repite el proceso, entonces se multiplica el término que nos resultó entre los términos del divisor, menos 5 por x da menos 5 x a la 3 y se cambia el signo. Menos 5 por 5 da 25x a la 2, menos por más da menos, pero cambiamos el signo porque estamos restando. Hacemos la operación. Acá cancelamos nuevamente o restamos, lo cual da 0. Y en cuanto a estos, menos 22x a la 2 más 25x a la 2 da 3x a la 2. Volvemos a bajar el siguiente término. Luego nuevamente dividimos este primer término que nos quedó entre el primer término del divisor. Más 3
dividido entre 1 da más 3. X a la 2 dividido entre X da X a la 1. Volvemos a repetir el proceso. Este nuevo término lo multiplicamos entre los términos del divisor. O sea, estamos repitiendo nuevamente el proceso. 3 por 1, 3. X a la 2. Se cambia el signo. Queda menos 3X a la 2. 3 por 5, 15. X y se le cambia el signo, puesto que más por más da más, pero se coloca menos. Bajamos el siguiente. Hacemos las operaciones. Nuevamente aquí nos da 0, que es lo mismo que cancelar. Más 23x menos 15 da más 8x. Bajamos el siguiente, es decir, bajamos el más 40. Volvemos a dividir el más 8x entre x. 8 dividido entre 1 da 8. X dividido entre X da X a la 0, que es igual a 1. Y 8 por 1, 8. Ahora multiplicamos el nuevo término entre los términos del divisor. Volvemos aquí 8 por 1, 8. X más por más da más, pero colocamos menos. 8 por 5, 40. Más por más da más, pero colocamos menos. Hacemos las operaciones y nos da 0. Esto aquí termina, puesto que hemos obtenido un grado menor que el grado del divisor. Aquí sería 0x a la 0, así que 0 es menor que 1. Por lo tanto, llegamos a esa condición. Aquí termina el proceso. En este caso nos dio una división exacta, puesto que el residuo es 0. Bueno, como ven, entonces, tenemos entonces otra vez los pasos. Sí, recuerden, primero se ordenan en forma descendente, luego se completan, agregando ceros en los términos que no aparezcan. Luego se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y el resultado sería el primer término del cociente. Ese término se multiplica por los términos del divisor. Se realiza la resta cambiando el signo, es decir, restando. Luego se repite el proceso, se baja el siguiente término. Se continúa el proceso hasta que el residuo tenga un grado menor del grado del divisor. Bueno, amigos, espero que hasta aquí se haya comprendido. Este proceso es bueno repasarlo, insistir, hacer más ejercicios. Hasta otra oportunidad.